Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de programación para quinto semestre con el tema de lógica de programación. El día de hoy vamos a ver lo que son los pseudocódigos. ¿Sí? ¿Qué es un pseudocódigo? Bueno, dice que se trata de un falso lenguaje que apela a las normas de la estructura del lenguaje de programación, aunque se encuentra desarrollado para que pueda ser leído por un ser humano y no interpretado por una máquina. ¿Qué quiere decir esto? El pseudocódigo prácticamente ya es el código que vamos a utilizar para programar, pero lo vamos a usar con las palabras básicas que nosotros podamos entender, porque cualquier ser humano debe tener la capacidad de entender el pseudocódigo. No está hecho para la computadora, está hecho para el ser humano. Una vez que ya cambiemos esas palabras por las palabras que entiende la computadora, entonces ya va a ser un código fuente. ¿Cuál código? De cualquier lenguaje, ¿sí? Ya sea de Java, de C++, de Delphi, de Basic, de cualquier lenguaje. El pseudocódigo prácticamente ya es el código fuente que va a usar la computadora, pero con nuestras palabras, ¿sí? Por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer los algoritmos, los diagramas de flujo, y más importante el pseudocódigo, que algunos lo llaman pseudocódigo en algoritmo o algoritmo en pseudocódigo, ¿sí? Esto cualquier programador lo tiene que hacer, ¿sí? Ya sea para un programa pequeño o para algo muy grande. Seguramente ustedes han escuchado por ahí en alguna noticia, fulanito de tal desarrolló el algoritmo para enviar un cohete al espacio, desarrolló el algoritmo para enviar un satélite para eso, ¿sí? Porque ellos lo que hacen es hacer los algoritmos en pseudocódigo. Ya una vez que ya hicieron su algoritmo, ya las otras personas se encargan de pasarlo al código fuente del lenguaje de programación, porque el algoritmo ya es para cualquier lenguaje, ¿sí? Entonces lo más importante es saber hacer un pseudocódigo en algoritmo o un algoritmo en pseudocódigo, como le quieran llamar. Está considerado como una descripción de un algoritmo que resulta independiente de otros lenguajes de programación, ¿sí? Es básicamente un algoritmo, como les decía, independiente de otros lenguajes de programación, ¿sí? Que ya va a ser interpretado con nuestras palabras, pero básicamente es un algoritmo, ¿sí? Nada más cambiando ahí unas palabras, poniendo algunos símbolos, y ahorita vamos a ver otras cosas, para que una persona pueda leer o interpretar el código en cuestión, ¿sí? Entonces, insisto, este pseudocódigo es lo más importante porque cualquier persona debe ser capaz de interpretarlo y luego ya posteriormente pasarlo a un código fuente con las palabras reservadas del lenguaje de programación que vayamos a usar. Nosotros vamos a usar Java, pero hay muchos lenguajes, ¿sí? Entonces el pseudocódigo es para cualquier lenguaje. Lo importante es la lógica de programación. Insisto mucho en esta parte. Bien, ahora vamos a ver cómo se convierte un diagrama de flujo a un pseudocódigo, ¿sí? Son los pasos que debemos de seguir. Primero habíamos visto el algoritmo, ¿sí? Aquí ya me recuerdo, para este problema de sumar dos números, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar dos números, voy a decir, dime el primer número, escucho el primer número, digo, dime el segundo número, escucho el segundo número, y ya en mi mente sumo el primer número más el segundo número. Y por último, digo el resultado de esa suma, ¿sí? Entonces, eso ya lo hemos explicado. Aquí en el diagrama de flujo, ya nada más lo que hago es cambiar algunas palabras. Aquí ya en vez de poner la palabra decir, ahora pongo la palabra escribir. En vez de poner la palabra escuchar, ahora pongo la palabra leer, ¿verdad? Fue básicamente los cambios que hago de algoritmo a diagrama de flujo, ¿sí? Entonces cambio decir por escribir y cambio escuchar por leer. Esos son los cambios que hago. También otro cambio que, por ejemplo, aquí en el mensaje, en vez de dime, le pongo introduce. También podemos poner aquí escribe, porque ya lo va a escribir el usuario. La persona que vaya a utilizar el programa que nosotros vamos a hacer, lo va a escribir o a introducir en la computadora por medio del teclado, ¿sí? Entonces, básicamente esos son los cambios que hacemos
de un algoritmo, un diagrama de flujo, y lo demás queda igual, ¿verdad? Escribir, se sumarán dos números, escribir introduce el primer número, lee el primer número, escribir introduce el segundo número, lee el segundo número, y luego ya suma el primer número más el segundo número, y por último, escribir el resultado de la suma, ¿verdad? Escribo el resultado de la suma, y con eso acaba mi programa, ¿sí? Siempre hay que incluir las palabras inicio y fin. La clase pasada vimos que de acuerdo a la instrucción, si es un mensaje en pantalla, pues es este símbolo. Si va a leer datos, es este símbolo. Si va a hacer un proceso, pues es el rectángulo. Y pues los de inicio y fin, pues son estos dos símbolos, ¿sí? De acuerdo a la instrucción, es el símbolo que debe utilizar. Ahora, ¿cómo vamos a convertir ese diagrama de flujo en un pseudocódigo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero, vamos a empezar igual que el algoritmo, poniendo la palabra inicio. Y el siguiente paso, esto es muy importante, esto ya es algo extra que lleva nuestro pseudocódigo, es definir las variables, ¿sí? Las variables, ¿qué son? Los datos que va a pedir mi programa, que estoy pidiendo para poder calcular lo que el problema me está pidiendo. Y también lo que voy a calcular. Por eso lo estoy poniendo aquí de colores diferentes. Vamos a identificar. Aquí donde digo introduce el primer número y donde digo leer, entonces donde digo leer, eso sería mi primer variable, ¿sí? Que sería primer número. Esa es una variable. Ahora, donde digo leer también, aquí segundo número, eso sería mi otra variable, ¿sí? Entonces, ¿cuáles variables? Primero, lo que estoy pidiendo, donde pongo la palabra leer. Donde pongo la palabra leer son las primeras variables. Ahora, esta última variable, ¿cuál debe de ser? Lo que voy a calcular. Lo que está dentro de este rectángulo, lo que esté dentro de los rectángulos es la otra variable que debo poner, que en este caso es una suma, ¿sí? Entonces, como lo que voy a calcular es una suma, por eso pongo como tercera variable la palabra suma. Ahora, la sintaxis ya la tenemos que estar viendo aquí desde lo que es nuestro pseudocódigo. ¿Se acuerdan que en hoja de cálculo, si no poníamos un punto y coma, si no poníamos coma y todo eso nos marcaba errores? Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. La ventaja es que el IDE que nosotros vamos a utilizar, que es NetBeans para programar en Java, nos marca los errores de sintaxis, entonces van a ser fáciles de identificar cuando nos haga falta una coma, cuando nos haga falta un punto y coma, pero de todos hay que tener mucho cuidado. Entonces, para separar cada variable, tengo que poner una coma, ¿sí? Y al final de cada renglón, de cada línea de código que yo escriba, tengo que poner un punto y coma. Sí, eso es bien importante. Otra cosa que también es muy importante, si se fijan yo aquí en el nombre de la variable, estoy poniendo un guión intermedio. ¿Por qué? Porque si pongo un espacio, el lenguaje me lo va a identificar como si fueran dos variables. Entonces, para que sea una sola variable, tiene que estar como si fuera una sola palabra. Tenemos que poner aquí primer guión bajo número, ¿sí? O pueden poner todo pegado sin el guión bajo, pero tiene que estar todo pegado para que parezca como si fuera una sola palabra. Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Eso hay que cuidarlo desde aquí, desde el pseudocódigo. Como les digo, el pseudocódigo prácticamente ya es el código de programación que vamos a utilizar en nuestra computadora, ¿sí? Nada más vamos a cambiar unas palabras, pero prácticamente esto ya es el código. El siguiente paso va a ser un mensaje que me va a mandar la computadora. La computadora va a escribir este mensaje, ¿sí? Eso es lo que quiero bien claro. ¿Sí? La computadora va a escribir este mensaje. ¿Qué mensaje va a escribir? Va a escribir el mensaje de se sumarán dos números. Ahora, tengo que cuidar que esté entre paréntesis y que esté entre comillas y por supuesto al final de cada línea de código yo ponga un punto y coma, ¿sí? Eso es lo que tengo que tener cuidado. Siguiente paso, va a poner otro mensaje donde diga introduce el primer número, ¿sí? Lo mismo. Las comillas, los paréntesis, el punto y coma. Siguiente paso, ya va a leer la computadora, ya va a almacenar en la memoria el primer número. Ojo, aquí cuando pongo leer, tiene que estar escrito exactamente igual que como yo declaré la variable, ¿sí? Como yo puse la variable. Otra cosa que se me olvidó comentarles, entero.
¿sí? Esto lo vamos a ver con calma, pero voy a usar números enteros. Después vamos a hacer otro tipo de variables donde sea, por ejemplo, con decimales u otras cosas, ¿sí? Pero ahorita sí es importante que vamos identificando que los números pues pueden ser enteros, ¿sí? Entonces hay que poner esa palabra también. Si van a utilizar otro tipo de números, pues aquí hay que ponerle en vez de variables enteras, pues hay que ponerle variables decimales, ¿no? Ahorita lo explico también más adelante. Siguiente paso. Escribir introduce el segundo número, igual, entre comillas, entre paréntesis y punto y coma. Siguiente paso, leer el siguiente número, que es el segundo número, entonces leer segundo número, igual que como puse la variable acá, con punto y coma, esto no va entre comillas ni va entre paréntesis. Siguiente paso, aquí ya en vez de calcular, o de sumar, ya pongo el nombre de la variable, que es la palabra suma en este caso. Tiene que ser igual. La palabra que yo puse aquí tiene que ser la misma palabra que debo de poner. Por eso lo estoy poniendo de diferente color para que se identifique. Entonces ya va a sumar nuestras dos variables que son primer número y que son segundo número. Y ya por último va a escribir, va a mandar un mensaje donde diga el resultado de la suma es suma, ¿sí? Mi tercer variable es lo que calculó. Calculó una suma de dos números, ¿sí? Entonces, es bien importante identificar mi tercer variable. Mi tercer variable es la que está calculando en este caso, ¿sí? Los que están en azul son los datos que está pidiendo y lo que está en naranja es lo que está calculando, ¿sí? Y por último, la palabra fin. Con esto ya terminaría yo mi pseudocódigo, ¿sí? Y ya este pseudocódigo me sirve para programar en cualquier lenguaje de programación, en el que yo quiera programar. Por eso es lo que debemos aprender. Esto es lo más importante. Lo de el lenguaje de programación, palabras reservadas, esas las pueden investigar en cualquier libro y ya nada más deben de poner cuáles y es fácil, ¿sí? Quiero que entiendan esto. Lo que estoy poniendo en negritas precisamente son las palabras que vamos a cambiar por las palabras reservadas del lenguaje, ¿sí? Estas palabras que están en negrita. Entonces por eso les digo, este ya es mi código, pero aquí prácticamente pues vamos a decir que las pongo en español y ya cuando esté programando en Java pues les vamos a poner algunas, nada más es cambiarles a inglés y otras pues hay que cambiar por otras palabras que utiliza específicamente el lenguaje de programación que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces quiero que identifiquen muy bien las palabras que están en negrita son las palabras reservadas que va a utilizar mi programa. Las palabras que pongo en azul son las variables que el programa va a pedir y que las palabras que están en naranja son las variables que el programa va a calcular, ¿sí? Entonces quiero que quede muy claro esta parte. Vamos al siguiente ejemplo, que era área de un hexágono, ¿sí? Recordamos la fórmula, área es igual a perímetro por apotema entre 2. Entonces aquí ya estaba mi diagrama de flujo, ¿sí? Entonces lo que va a hacer primero, calcular el área del hexágono, introduce el perímetro, ¿sí? Lee el perímetro, introduce el apotema, lee el apotema y luego voy a calcular perímetro por apotema entre 2. El resultado del área es, y ahí termina, ¿sí? Entonces recordando, los datos que va a pedir el programa es el perímetro y el área y lo que va a calcular va a ser precisamente el área, ¿no? Entonces aquí pide perímetro y apotema y acá calcula el área. Okay. Ahora iniciamos con el pseudocódigo igual. Primero, la palabra inicio. Declaramos nuestras variables, ¿sí? ¿Qué variables vamos a usar aquí? ¿Qué va a pedir? Pues el perímetro y el apotema, ¿sí? Entonces, perímetro y apotema. ¿Qué va a calcular? El área. Tres variables otra vez. Perímetro, apotema y área. Lo que va a pedir y lo que va a calcular. Se calculará el área de un hexágono, el mensaje que va a mandar. Introduce el perímetro, lee perímetro, igual lo mismo. Así como lo escribí aquí, donde pongo la palabra leer, lo tengo que escribir igual. Introduce el apotema, lee apotema, y ahora lo que va a calcular el área. Va a calcular el área multiplicando perímetro por apotema y dividiéndolo entre 2, ¿sí? Es esta misma instrucción de aquí.
Ahora escribir el resultado del área es área, ¿sí? Entonces, repito, el nombre de mi variable de lo que va a calcular, y ya aquí lo que calculó, ¿sí? Aquí ya si el resultado es un 8, un 10 o lo que sea, aquí lo va a escribir mi programa. Ok. El último paso sería poner fin, ¿sí? Entonces, aquí sí tenemos que checar pues, las instrucciones, cómo las vamos poniendo, ¿sí? Escribir, leer, escribir, leer, calcular. Aquí ya cambio la palabra calcular por el nombre de la variable. Escribir y fin. ¿Qué estoy aumentando en mi pseudocódigo? Las variables, ¿sí? Aquí pudieran ser decimales de acuerdo a lo que vaya a poner. A lo mejor es un 2.5 o un 3.5, entonces a lo mejor aquí sería conveniente escribir decimal en vez de entero, pero eso ya lo vamos a ver cuando estemos programando, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver el último ejemplo que ya había explicado en la clase anterior, que es calcular la altura en caída libre. La fórmula es altura igual al medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y les recuerdo que aquí les había mencionado que la gravedad es una constante y mis únicas variables son tiempo y altura, ¿sí? Entonces, si ustedes en una fórmula están usando pi u otra constante, pues hay que identificar bien cuáles son las constantes y cuáles son las variables, ¿sale? Entonces, por eso estoy usando esta fórmula. Y nuestro diagrama de flujo quedaba así de esta manera. Inicio, escribir se calculará la altura en caída libre, escribir introduce el tiempo, leer tiempo, calcular 0.5 de gravedad por tiempo al cuadrado, escribir el resultado de la altura es y termina nuestro programa, ¿sí? Entonces esto es lo que va a hacer. Ahora, para convertirlo en pseudocódigo, iniciamos igual con la palabra inicio y ahora muy importante, como les acabo de mencionar, vamos a poner constantes y vamos a poner variables, ¿sí? Entonces, primero, constantes de tipo decimal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gravedad es 9.8. Entonces, si ustedes ponen de constante pi, pues como es 3.1416, pues también hay que poner decimal, ya no sería entero, ya sería decimal. ¿Por qué? Porque lleva decimales, ¿verdad? Obviamente. Entonces, primero mi constante. ¿Cuál es la única constante que tengo aquí? Gravedad. Entonces voy a agregar otro renglón, otra línea de código que diga constantes en tipo decimal y va a ser gravedad, ¿sí? Entonces esa va a ser ahora una constante, ¿sí? Y mi siguiente línea de código, ahora sí las variables. Primero, lo que va a pedir el programa que es tiempo y lo que va a calcular el programa que es la altura, ¿sí? Esas dos variables, lo que va a pedir y lo que va a calcular. Va a pedir el tiempo y va a calcular la altura. Siguiente línea de código, escribir, se calculará la altura en caída libre. Luego el mensaje de se introduce el tiempo. Leer tiempo, ¿sí? Porque va a pedir el tiempo, ¿sí? Igual como lo escribí aquí, donde va a leer, ¿sí? Eso que les quede bien claro, donde va a leer. Luego, ya va a calcular, ¿sí? Pero ya no pongo la palabra calcular, ya pongo la palabra de mi variable, ¿sí? La variable que va a calcular es altura, entonces aquí pongo altura. Igual a 0.5 por gravedad por tiempo al cuadrado. Y el siguiente línea de código, pues es escribir el resultado de la altura es altura, ¿sí? Esto es lo que calculó, por eso lo puse en naranja. Lo que está calculando es mi variable naranja. O sea, es una variable, pero es una variable que está calculando el programa. Y ya termino mi programa, ¿sí? Entonces, igual, lo que estoy poniendo en negritas son las palabras que ya cuando estemos programando las vamos a cambiar al lenguaje de programación. Lo que estoy poniendo ahorita en verde, pues es las constantes que voy a utilizar. Lo que estoy poniendo en azul son las variables, en este caso nada más la variable tiempo, ¿sí? Y lo que estoy poniendo en naranja, pues son las variables, pero lo que está calculando. La variable que se calcula es la que estoy poniendo de color naranja, ¿sí? Igual como les decía, aquí
tenemos que tener cuidado que por cada símbolo de diagrama de flujo pues está una instrucción, ¿sí? No se les voy a pasar ninguno, así tiene que estar de esta manera, pero agregando ya, si nada más lleva variables, pues nada más vamos a agregar una línea de código más, pero si lleva constantes, pues vamos a tener que agregar otra línea de código, de pseudocódigo o de algoritmo de pseudocódigo más, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto, que cada instrucción tenga una línea de código, de pseudocódigo, y que agreguemos ya sea si lleva constantes y variables o puras variables, ¿sí? Entonces, háganlo también ustedes con colores para que identifiquen dónde están las variables, dónde están las constantes y puedan identificar todo eso porque nos va a servir para programar. Tengan cuidado donde lleva punto y coma, donde lleva coma, donde lleva comillas, donde lleva paréntesis. Hay que tener cuidado de esos detalles, ¿sí? Como ya es pseudocódigo, ya tenemos que tener cuidado en esos detalles. Si no lleva las comillas, el programa nos va a marcar error. Si no lleva el punto y coma, el programa nos va a marcar error. Si no ponemos coma para separar variables, nos va a marcar error. Si no ponemos de qué tipo de variable o de constante va a ser, también el programa nos va a marcar error. Si yo pongo aquí entero y quiero leer 9.8, pues nos va a marcar un error nuestro programa, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en todo eso. Ya en la actividad, pues bueno, nos dice que debemos responder nada más que es un pseudocódigo, lo expliqué en la presentación, también viene aquí la definición, aquí en su libro ya vienen ejemplos de algoritmos en pseudocódigos, ¿sí? Entonces aquí hay algunos ejemplos, pero bueno, ya les puse unos yo también en la presentación, si les quieren checar también les va a servir. Y la actividad pues es elaborar los pseudocódigos de los 3 ejercicios, o sea, los algoritmos y los diagramas de flujo que ya hicieron en clases pasadas, pues hay que hacerlos en pseudocódigo, ¿no? Aquí también estoy poniendo ya lo que es el ejemplo y pues espero que se puedan ayudar también con el ejemplo de la presentación, ¿sí? Es prácticamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que es esta semana, lo que nos toca ya por último tema de este primer parcial, pseudocódigo, ¿sí? Ya la semana que viene, pues nuestra primera evaluación parcial y luego ya los demás temas. Eso sería todo por esta clase, por este video. Nos vemos en la próxima clase.